Capítulo 10. Ella es habilidosa. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Proverbios 31:19. Mi amiga Evelyn y yo fundamos un grupo exclusivo para las jóvenes de nuestra iglesia llamado The Sisterhood. El objetivo de este grupo es enseñar a las jóvenes a transformarse en mujeres de Dios y, a través de ellas, ganar la admiración de otras jóvenes y, eventualmente, llevarlas a conocer a Dios. Las candidatas pasan por una serie de tareas, entrevistas y pruebas durante algunas semanas, y solamente las más aplicadas entran al grupo. La primera prueba comienza en el papel. Ellas deben llenar un cuestionario y entregarlo el día de la primera entrevista. Una de las preguntas es sobre sus talentos y habilidades, y me asombra saber lo poco que estas jóvenes llenas de potencial saben de sí mismas. Ellas generalmente piensan que no tienen ninguna. La palabra usada para describir uso en la Biblia en inglés se refiere no solo a una herramienta usada para girar, es también un término para describir el lado femenino de la familia, relacionado a la vida doméstica. Este es uno de mis descubrimientos favoritos acerca de la mujer V. Ella reconoce su talento doméstico. Este es un talento exclusivo de la mujer, y en el momento en que ella lo reconoce como suyo, se transforma en excelente. Es como aprender a leer o a sumar. Al principio parece imposible. Cuando niña, tú sentías como si se estuviese retorciendo tu cerebro para leer solo una palabra. Pero después de leer algunas veces, ya no era tan difícil. Conozco muchas mujeres que piensan que no tienen creatividad. Su casa nunca está decorada. Sus primeras tentativas de decorar el cuarto no salieron como en la revista, y por eso desistieron, diciéndose a sí mismas, eso no es para mí, aceptando esa afirmación como verdadera. Nosotras decidimos prácticamente todo en nuestras vidas. Si decidimos que no podemos hacer algo, no lo haremos. No importa cuánto lo intentemos, es inútil, porque insistimos en probar que acertamos al decir que no podemos. Allí está nuestro peor enemigo. Talento nato. Cuando una mujer decide transformarse en una verdadera ama de casa, o sea, cuando decide cuidar de su casa, darle un toque especial, poner las cosas en orden, sumar colores y hacerla tan confortable como a su familia le gustaría que fuese. Es capaz de hacerlo muy bien. Puede hasta equivocarse al principio. A fin de cuentas, está experimentando y es natural que cometa errores, pero finalmente termina aprendiendo. Y no es porque se haya esforzado mucho, sino porque está en su sangre. Para ella, ser un ama de casa es un talento nato, o sea, nació con ella. Su actitud solo reveló lo que siempre tuvo en su interior. La mujer B reconoce el lado femenino de su casa. Ella reconoce las cosas que le son naturales y saca ventaja de ellas para bendecir a su familia. Recuerdo que desde muy pequeña veía a mi madre siempre asumiendo ese papel en la familia, el de ocuparse de las cosas dentro de casa. No importaba lo cansada que estuviera, ni cuántas personas hubiera en la casa. No importaba la hora. Era su responsabilidad asegurarse de que todo estuviese en su debido lugar. Yo nunca oí a mi madre pedirle a mi padre que lavara los platos o que la ayudase en las tareas de la casa. En cuanto a nosotras, las niñas, ella nos enseñaba pero nunca nos exigía que ayudásemos. Como si dijese, a fin de cuentas,
Es mi responsabilidad mantener todo bajo control aquí. Apenas observen y aprendan. Entonces, cuando me comprometí, comencé a aprender todo sobre cómo cuidar una casa, desde planchar camisas y limpiar el baño, hasta usar una olla a presión. Yo pasaba horas sola haciendo esas cosas, y cuando por fin me casé, pasé meses intentando perfeccionar todas mis habilidades. Es claro que a veces yo me sentía tan cansada por tener que planchar las mismas camisas de todas las semanas, que miraba para la cocina y deseaba que pudiéramos no cenar al menos una noche, o entonces que yo pudiese dormir. Hasta el ama de casa más talentosa tiene aquellos días en que no quiere hacer nada. Pero eso no forma parte de su naturaleza. No es algo que sucede todos los días. La mujer B entiende muy bien su papel dentro de la casa. Ella no espera que nadie lo desempeñe en su lugar. Es de ella y es mejor dejarla hacer. Al principio me tomaba horas planchar las camisas de mi marido, lo que casi siempre significaba tener que pasar un día entero de pie delante de la tabla de planchar. Pero finalmente aprendí. Esa habilidad estuvo dentro de mí todo el tiempo. Solo tuve que aprender a perfeccionarla. Y cuando me esmeré, esa tarea pasó a ser súper fácil. Lo mismo es para las demás cosas de la casa. Está todo dentro de cada una. Forma parte de nosotras las mujeres. Pasa esas responsabilidades a los hombres y vas a presenciar una verdadera batalla masculina. No es ni justo. Si fuesen obligados a vivir solos, acabarían encontrando una manera de hacer funcionar las cosas, pero no sería fácil. Muchas personas piensan que ser ama de casa disminuye a la mujer. Pero yo pienso que se trata de un gran talento que ha sido muy despreciado y desvalorizado. Todos precisamos un lugar para vivir. Todos necesitamos algo para vestir. Todos precisamos comer algo. Todos necesitamos sentirnos cómodos en algún lugar. Si consigues crear una atmósfera perfecta para las necesidades básicas de cualquier ser humano, ¿por qué no ves la importancia del ama de casa? ¿Por qué alguien debería considerar su papel degradante? Y lo hermoso de todo esto es que puedes ser una excelente ama de casa y, al mismo tiempo, una excelente madre, una excelente esposa, una excelente amiga y una excelente profesional, cosa que raramente se ve en el mundo masculino. Chicas, eso es exclusividad nuestra. Si eso no es una habilidad, entonces, ¿qué es? Cuanto más leemos sobre la mujer B, más nos damos cuenta de que ella es como nosotras, solo que más consciente. Y ahí es donde muchas de nosotras fallamos. Intentamos encontrar motivos para sentirnos bien con nosotras mismas, cuando en realidad es solo cuestión de reconocer nuestro valor, entender de lo que somos capaces y de lo privilegiadas que somos por tener tanto para dar a los demás. Las habilidades deben ser desarrolladas. Las habilidades no son como aquel lápiz labial que compras en una tienda. Las habilidades deben ser desarrolladas por quienes tienen interés. Si te interesa desarrollar tu lado femenino, comienza a trabajar en él. Y, a medida que trabajas, perfecciónate desarrollando nuevas habilidades con el pasar del tiempo. Cuando me vi teniendo que decorar una casa desde cero, lo primero que hice fue prestar atención a las cosas que me gustaban de las casas de otros. La casa de mi madre, por ejemplo, siempre tenía un punto de partida. Mi primer gran proyecto decorativo fue mi propio cuarto. Cuando viví en Ciudad del Cabo, la casa no me pertenecía.
Entonces, no podía cambiar muchas cosas, pero mi cuarto era todo mío, para hacer todo lo que yo quisiera. Entonces, basada en mi poca experiencia en el ramo de la decoración, decidí usar mi flor favorita, el girasol, como tema central. El cuarto tenía 3 colores, azul, amarillo y blanco. Quedó realmente delicado y romántico. Pero después de algunos meses, estaba cansada de aquellos colores. No soportaba entrar a mi propio cuarto. Mi marido probablemente sentía lo mismo, pero prefirió no decir nada. A fin de cuentas, aquella era la primera vez que yo ponía las manos en el uso. Ni bien nos mudamos, decidí estar bien lejos de los azules y amarillos y opté por el estilo rosa y florido. Un verdadero desastre. No me tomes a mal. Ese estilo queda lindo en la casa de otras personas, en los locales comerciales, en revistas, pero para el uso diario, parecía que había colocado papel en todo, no apenas en las paredes. Pero no dejé que eso me detuviese. En vez de pensar que no tenía talento, continué intentando cosas diferentes. Y hoy me gusta mi cuarto. Ya no siento la necesidad de cambiar la cama de lugar. Llegué a la conclusión de que soy del tipo que gusta de un cuarto con colores neutros y bien organizados. Blanco, beige y algunos objetos con colores más acentuados es todo lo que necesito y así estoy feliz. Me gusta cuando recibo personas en mi casa y elogian mi decoración. Eso me da un poquito más de estímulo. Pienso que merecemos un aliento de vez en cuando, después de tantos desastres. Si crees que no tienes ningún talento, debes saber que tienes por lo menos uno, que es el mismo que todas las mujeres del mundo tienen. Eres una talentosa ama de casa. Si vas a desarrollar o no ese talento, va a depender de ti, pero es gratuitamente tuyo. En caso de que te esmeres, vas a ver qué excelente ama de casa eres. Desconocidas y subestimadas. Había algunas mujeres en el tiempo de Jesús que reconocían sus habilidades naturales como amas de casa y hacían uso de ellas para servir al Señor Jesús y sus discípulos. Como el Señor Jesús no permanecía en un determinado lugar por mucho tiempo, ellas viajaban delante de Él y preparaban todo para que Él y sus discípulos estuviesen bien alimentados y tuvieran una óptima noche de sueño. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8:1-3. ¿Qué es exactamente lo que esas mujeres le proveían al Señor Jesús? Aquello que ni él ni sus discípulos tenían: habilidades domésticas. Aquellas mujeres lo seguían para cubrir sus necesidades, no porque fuesen esclavas o empleadas, sino porque los amaban y se preocupaban por ellos. Era muy bueno ver a Jesús y a los 12 hacer su trabajo, por el cual ellas y otras personas fueron tan beneficiadas, sin cualquier apreciación o apoyo de la mayoría de los que eran ayudados. Los discípulos no llevaban sus familias donde quiera que iban. Ellos seguían al Señor Jesús, que había decidido invertir en almas, en vez de construir su propia familia. Él merecía ser valorado y fue exactamente eso lo que aquellas mujeres decidieron darle. Sus habilidades eran extremadamente valoradas, tanto que la Biblia menciona sus nombres, como puedes ver en el versículo anterior.
Generalmente, la Biblia no da muchos detalles sobre lo que sucedía tras bastidores, pero aquí vemos a Lucas haciendo lo contrario. Dios se debe haber sentido muy honrado por aquellas mujeres, de la misma manera como Él se siente hoy cuando una mujer decide, por libre y espontánea voluntad, usar los talentos dados por Él para servirlo. ¿No es maravilloso ver cómo en los tiempos de la Biblia, cuando las mujeres no eran muy valoradas dentro de la sociedad, Dios nos valoraba por las pequeñas cosas que hacíamos? Eso debería ser suficiente para derrumbar cualquier comentario o discusión sarcástica que ataca a las amas de casa en los días de hoy. Si Dios es capaz de valorarnos por cocinar, limpiar y cuidar de nuestra casa y familia, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por nosotras mismas? ¿Por qué no podemos aceptar que esa honra sea dada a aquellas que ejecutan bien su papel? ¿Qué habilidades has dejado de usar últimamente? ¿Qué otras habilidades te gustaría tener? ¿Qué puedes hacer para desarrollarlas de ahora en adelante?